Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. De acuerdo a declaraciones que ha dado a Extra, el ministro Charles Cooper ha indicado que van a comenzar las reparaciones de las calles dañadas a partir de mediados del próximo mes de mayo. Explicó que no podrán atender todas las calles este mismo año, ya que el solo inicio de los trabajos requieren de 4 millones de florines, y aunque su presupuesto abarca 14 millones de reserva para infraestructura, no los puede destinar solamente para asfaltado. Contraria a la información emitida anteriormente en el caso de Jorge Jamaluddin, acusado del asesinato del político Helmy Wales, el abogado general ha sugerido al Consejo Superior que la condena debe ser de 30 años de prisión, ya que de acuerdo al mismo, el impacto ha sido muy grande para toda la comunidad. Sin embargo, la decisión se tomará el día 7 de junio. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El primer ministro británico Boris Johnson pidió el martes disculpas por realizar fiestas ilegales durante el confinamiento por la pandemia. Es el primer jefe de gobierno en ejercicio multado por infringir la ley. Por supuesto, pagué la multa y me disculpo una vez más por el error que cometí. Y como acabo de decir, quiero poder continuar y cumplir con el mandato que tengo, pero también abordar los problemas que el país debe enfrentar en este momento y asegurarme de que sigamos cumpliendo para la gente de este país. Esa es mi prioridad. El llamado Partygate es un caso que investiga la policía por una docena de fiestas en la casa y en la oficina de Johnson durante los confinamientos de 2020 y 2021 por la pandemia de COVID-19. Un grupo de diputados de su partido conservador contemplaron una moción de censura en contra de Johnson, aunque luego se descartó en medio del conflicto en Ucrania. Johnson había defendido ante el Parlamento que no se infringió ninguna regla. Por una fiesta del 19 de junio de 2020, con motivo del cumpleaños del primer ministro, fueron multados Johnson y su esposa. Hubo una breve reunión en la sala del gabinete poco después de las 2 de la tarde que duró menos de 10 minutos, durante la cual las personas con las que trabajo amablemente me transmitieron sus buenos deseos. Y tengo que decir, con toda franqueza, en ese momento no se me ocurrió que esto podría haber sido una infracción de las reglas. La policía londinense anunció un total de 50 multas que incluyen al ministro de Finanzas Rishi Sunak. Pero la investigación policial no ha finalizado y podría haber más sanciones.